Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? A ti que estás ahí, al otro lado de la pantalla, te doy la bienvenida nuevamente a este lugar, a esta cita con nuestro Dios, donde vamos a meditar un poquito de la palabra de Dios en este momento, estudiando el libro de Éxodo. Para aquellos que es primera vez que están por ahí, están viendo, están pasando los videos y se han encontrado con quiero decirles que estamos estudiando el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Y cuando nosotros, siempre lo recuerdo, cuando nosotros vamos a estudiar este libro, siempre hacemos memoria del momento en que Moisés libertó al pueblo de Israel de allá de Egipto, de esa esclavitud. Pero no solamente lo vamos a ver históricamente, sino espiritual, porque muchas veces estamos esclavizados a ciertas conductas, a ciertos sentimientos, a ciertas acciones que lo que hacen es evitarnos, ¿verdad?, el camino para poder obtener la bendición que Dios tiene para nosotros y no nos permiten crecer. Es necesario que nosotros botemos todas esas cadenas y esas ataduras que el enemigo muchas veces pone en nuestro camino para que no logremos nuestros objetivos. Así que en este momento vamos a orar. Quiero invitarte, ¿verdad?, que me acompañes en esta oración para que sea Dios tomando el control de todo esto, que sea Él el que tome el control de todo el ambiente, ¿verdad?, y que se hable lo que Él quiere, que se expresa lo que Él quiera decir. Así que acompáñame por favor en este momento. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí nuevamente al frente de mis hermanos, al frente de mis amigos. En este momento, Señor, quiero poner este espacio en tus manos, Señor, para que seas tú controlando todo, para que solo se mencionen esas palabras que tú quieres que se mencionen, que no se diga nada de lo que no quieres que se diga, y que prepares esos corazones donde va a caer esta semilla, que pueda germinar, Señor, esta semilla espiritual, esta palabra, esta poderosa palabra tuya, que pueda caer en esos corazones y pueda obtener el propósito por el cual es destinada hacia ellos. Así que en este momento, Señor, yo te doy las gracias por cada una de esas personas que van a dedicar su tiempo a escuchar esta palabra de Dios. Sabemos que de antemano tú tienes bendición para todos aquellos que toman el tiempo y hacen el espacio para poder escuchar palabra tuya. Así que, Señor, en este momento yo los pongo en tus manos, para que lo que puedan escuchar pues pueda quedarse en su corazón y que no sea arrebatado por el enemigo, sino que quede allí en su corazón guardado para que puedan crecer espiritualmente y puedan madurar espiritualmente. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer un breve recordatorio de cómo es que va esta serie. Si tú te acuerdas, la semana pasada estuvimos viendo cuando este pueblo estaba allá en el desierto de Refidim, cuando estaba esa roca, ¿verdad?, donde Dios vino e hizo brotar agua, porque ellos tenían sed y no había agua en ese lugar. Entonces recordamos que Dios le dijo a Moisés: toma tu vara y sube con los ancianos y ve y pégale a la roca 2 veces para que esa agua fluya. Lo que nosotros entendimos allá, o más bien dicho, lo que el Señor nos mostró acerca de eso, es que nosotros debemos de provocar a nuestro Dios. Provocar con lo que nosotros tenemos para que esa agua fluya, para que nosotros podamos ser satisfechos y podamos ser llenos de ese Espíritu de Dios. Porque el agua significa eso, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces cuando nosotros venimos y bebemos del Espíritu, nosotros estamos fortalecidos. Entonces por eso le decía a él: con lo que tú tienes en tus manos, provócame. En ese caso Moisés tenía la vara, ¿verdad?, que él había entregado cuando llegó allá ante la zarza. Pues esa vara que él andaba, porque era pastor de ovejas, ¿verdad?, esa vara se convirtió en serpiente. Y con esa vara fue donde Dios hizo todos los milagros que nosotros conocemos allá, que sucedieron en Egipto para liberar al pueblo. Esa misma vara, ¿verdad?, fue la que Moisés ocupó para poder hacer que esa agua brotara de esa roca allá en el desierto. Ahora pues vamos a seguir con este libro, ¿verdad? Vamos a avanzar. Pero ahí mismo en la cita que te puse ahí, en Éxodo 17, ¿verdad? Éxodo 17, vamos a hablar cómo obtener la victoria. ¿No es cierto que muchas veces nos encontramos con ciertas batallas que nosotros venimos y las buscamos de un lado, buscamos de otro lado, tratamos de ciertas maneras
y se nos hace imposible a nosotros poder vencer, es que efectivamente, humanamente, sí, es imposible vencer. Pero cuando nosotros venimos y tomamos en cuenta a Dios, pues todo empieza a cambiar. Entonces nosotros vamos a ver esto ahora. Así que acompáñame, ahí te dejé una cita, Éxodo 17. Vamos a leer versículo 12, ¿verdad? Ahí te dejé el párrafo exacto de donde se encuentra redactada toda esta historia que vamos a tratar. Pero en este momento solo voy a leer el versículo 12. Y dice de la siguiente manera. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Estamos viendo acá que esta era la primera batalla contra Amalek. Es la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo desde el momento que salió de allá de Egipto, cuando ya entraron al desierto. Y esto fue allí en el desierto de Refidim, allí mismo donde el Señor les otorgó esa agua que ellos necesitaban, donde ellos estaban descansando. Recordemos que Refidim significa lugar de reposo, ¿verdad? Lugar fresco. Entonces ellos estaban en ese lugar en ese momento, cuando los amalecitas, que eran unos pueblos nómadas, ¿verdad? Y el nombre de ellos proviene de Amalek, ¿verdad? Era un pueblo nómada que lo que hacía era que cuando llegaba gente que estaba circulando por el desierto, les robaba, les quitaba todo lo que tenían y los mataban solamente por placer, porque así eran ellos, eran personas que no tenían esa sensibilidad, ¿verdad? Eran personas grotescas. Pero en este momento podemos ver cómo Dios obra. Esta era la primera batalla del pueblo de Israel. Solamente quiero que tú te enfoques en esto. Enfócate en esto. El pueblo de Israel era su primer batalla. Nunca habían peleado. Acordémonos que ellos habían estado esclavos todo el tiempo. Nunca habían tenido una confrontación con ningún otro pueblo. Nunca habían ido a guerra. Era un pueblo inexperto en este sentido. Pero sin embargo aquí tuvieron una batalla con estas personas que fue la primera batalla a la que ellos se afrontaron. Entonces quiero que tú veas que aquí dice, entonces vino Amalek, ahí en el 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ellos estaban alistándose para esta batalla. Pero dice aquí, ¿verdad? Amalek, ¿qué significa? Amalek significa el que se revela a los propósitos de Dios. Es aquel personaje que nunca está de acuerdo con lo que Dios dice. Es aquel personaje que cuestiona todo lo que Dios dice. Es aquel personaje que sabe que Dios está hablando, pero él siempre insiste en hacer su voluntad. Es ese personaje que siempre pone obstáculos y trabas cuando se quiere cumplir un propósito de Dios. Ese es el espíritu de Amalek. Esa es la persona de Amalek, ¿verdad? Porque eso quiere decir su nombre. La persona que se revela a los propósitos que Dios tiene establecido. Y aquí vemos el contraste. Están en el desierto, en un lugar tranquilo, en un lugar de reposo, en un lugar fresco, ¿verdad? Apacible, y viene y se levanta, ¿verdad? Este personaje que representa la rebeldía, que representa lo contrario de lo que Dios quiere, que representa la oposición de lo que Dios ha establecido. Entonces, veamos acá, porque espiritualmente eso quiere decir, ¿verdad? Lo que se opone a lo que Dios ha establecido. Entonces vemos acá que en este lugar vino y se levantó eso, empezó la guerra, pero dice Moisés, dice a Josué, Josué, búscate esas personas, esos soldados, los mejores, y vamos a ir a pelear, vamos a ir a enfrentarnos contra los amalecitas. Pero yo voy a estar, ¿a dónde? En el monte. Voy a estar en el monte. ¿Qué es lo que podemos ver acá en estos puntos? En primer lugar,
que ahí arriba, mientras Moisés estaba en el monte, si nosotros recordamos, cuando él fue llamado, Dios lo llamó ¿a dónde? A un monte, para que le fuera entregado el propósito o la asignación para la cual estaba destinado él. Fue llamado a un monte para poderle decir que tenía que ir a liberar al pueblo de Israel. Pues en este caso él dijo, yo voy a estar en el monte, mientras tú, Josué, vas a estar en el campo de batalla con los hombres. Pero en ese momento, además de estar Moisés allá en el monte, se estaba lidiando una batalla espiritual. Esto es lo que el Señor quiere hacer énfasis. Moisés estaba peleando ahí arriba espiritualmente, mientras Josué estaba llevando la batalla naturalmente para poder ganar la victoria en ese momento. Por eso le dijo, yo voy a subir al monte, voy a subir y voy a subir con mi vara, que era en ese momento representaba el poder de Dios. Entonces él estaba arriba, nosotros nos recordamos de ese momento en que él está en ese monte. También lo podemos ver nosotros, incluso en las películas, cómo lo representan, ¿verdad? Él está en ese monte con sus manos arriba y con sus brazos arriba y está orando. Pero en ese momento él está teniendo una guerra espiritual. Él está orando, intercediendo. Entonces nosotros podemos comprender 3 puntos aquí, vamos a ver rapidito. Y uno de ellos es de que mientras Josué estaba peleando físicamente en el campo de batalla contra sus enemigos, también Moisés estaba peleando en el monte, pero una guerra espiritual, ¿verdad? Porque estaba intercediendo para que el Señor se manifestara y pudieran tener esa victoria. En el punto número 2 podemos ver la persistencia en la oración, que esa oración persistente materializa la petición. Ahí más adelante podemos ver que Moisés estaba orando, pero no solamente subió él, sino que subió Aarón y Hur con él. Él no subió solo. Fíjate bien la importancia de tener ese equipo, de tener ese grupo, ¿verdad? De intercesión, porque en ese caso se convirtió en un grupo de intercesión, porque subió Moisés, subió Hur y subió Aarón con él. No iba él solo, subieron los 3. Pero cuando él estaba intercediendo, dice la palabra de Dios, tú lo puedes leer completito, ahí dice que él se le cansaron los brazos. Él los tenía arriba, pero se le iban cansando. Dice ahí que cuando Moisés tenía sus brazos arriba, el pueblo de Israel iba avanzando, iba ganando. Pero cuando él empezaba a bajar las manos, el pueblo de Israel iba siendo derrotado. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba que Dios estaba obrando. Sus manos arriba significaba rendimiento hacia Dios, pero también poder para que pudieran avanzar contra el pueblo enemigo. Entonces aquí dice que él tenía sus brazos arriba. Y mientras él tenía sus brazos arriba, el pueblo de Israel iba avanzando, iba venciendo, iba ganando. Pero a él se le cansaron los brazos, porque en ese momento él estaba solo. En ese momento él estaba intercediendo solo. Pero cuando estaban ellos dos, cuando él dice ahí de que Hur y Aarón le ayudaron con sus brazos. Uno le sostuvo en un brazo derecho y otro el brazo izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Qué importante es la intercesión de unos hacia otros. Qué importante es cuando alguien se siente débil, que otro venga y le ayude. Muchas veces nosotros decimos y nos preguntamos, hace poco yo estaba también pensando en esto, y digo yo, ¿cómo es posible que hay personas que conocen a Cristo? ¿Cómo es posible que hay ministros, pastores, que de repente decimos, se quitó la vida? ¿Por qué? Porque quiero decirte que estamos lidiando una batalla espiritual. Y en la batalla espiritual el enemigo te mete de todo. Te mete desánimo, te mete tristeza, te mete depresión, te mete cansancio. ¿Por qué? Porque estamos lidiando una batalla y todos pasamos por lo mismo. En determinado momento hay veces que nos cansamos. Eso simboliza esa escena.
Hay momentos que nosotros nos cansamos de lidiar esa batalla espiritual. Y qué importante es que hayan personas que intercedan por nosotros, que nos sostengan los brazos cuando nosotros vamos bajándolos, porque estamos cansados. Pero ¿qué sucede en nuestro caso? ¿Qué difícil y qué problema hay de que estamos lidiando con este espíritu de rebeldía, con este espíritu de oposición, que muchas veces no nos ayudamos a nosotros mismos, no, que lo que estamos haciendo es criticándonos entre nosotros? Y cuando vemos que una persona va decayendo, lo que hacemos es que lo hacemos a un lado, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero sí hay muchas personas que así son. Y una persona cuando se siente decaída, lo que más necesita es que vengan y le sostengan los brazos. Pero cuando no hay personas que te sostengan los brazos cuando tú te sientes así, es por eso que a veces la batalla la gana el enemigo. Porque cuando estamos cansados, por más que intercedamos, por más que necesitamos de la ayuda de otro. Porque así mismo dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que uno. Entonces necesitamos de personas que nos ayuden a interceder. ¿Por qué crees que Job tenía su vallado en alto? Porque él todas las mañanas oraba, pero no oraba solo por sí. Él intercedía. Es esa frase tan importante. Él intercedía por sus hijos, intercedía por su familia. Por eso es que ese vallado espiritual iba creciendo y por eso es que tenía la protección de Dios. Qué importante es la intercesión. Cuando tú tienes ese hábito de interceder por las demás personas, tú tienes la cobertura de Dios sobre ti. Tú tienes esa cobertura. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Ur y Aarón ayudaron a interceder por lo que estaba sucediendo, por esa batalla que estaba aconteciendo. Estaban ayudando en ese momento. Y entonces cuando él tenía, aunque Moisés estaba cansado, estaba agotado, pero hubieron dos personas valientes que le sostuvieron los brazos. Aquellos que no vieron el defecto, o sea, no vieron la debilidad, sino que dijeron, vamos a ayudarle, vamos a levantarle sus brazos para que podamos seguir con esto. ¿Qué tal si han visto solo el error? Ve, ya está cansado, pues vámonos para abajo, ¿no? Pero no. Él, levantémosle los brazos. Ellos le sostuvieron los brazos para que el pueblo de Israel ganara. Entonces podemos ver qué importante es eso. La intercesión nos ayuda a mantenernos firmes y a estar estables en los momentos difíciles. Porque cuando tú oras por otra persona, tú le estás ayudando en el mundo espiritual para que esa persona se mantenga en pie. Pero ya cuando hubo pasado esto y hubo terminado esa batalla, podemos ver, allí dice la palabra de Dios, de que el pueblo de Israel ganó. Allá en el versículo 14 dijo, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiere decir que esto todavía continúa. Hay personas que están en rebeldía, hay personas que están en desobediencia. ¿Y cómo voy a entender eso? Bueno, si una persona que está en rebeldía no es respaldada por Dios. Una persona que está en desobediencia no está en cobertura con Dios. Ahí podemos echar de ver cuándo se trata de rebeldía y cuándo no. Cuándo se trata de sometimiento y cuándo no. Porque una persona que no está en sometimiento para con Dios no está respaldada por Él en ninguno de los aspectos. Pero cuando una persona es bendecida y cuando una persona, Dios escucha su oración, porque Él es el que obra, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que levanta. Pero cuando Dios atiende a esa oración y está respaldando a esa oración, es porque la persona no está en rebeldía y no está en desobediencia para con Dios. Dios no respalda rebeldes, Dios no respalda desobedientes. Entonces por eso dice aquí que Él siempre se iba a levantar en contra de ese espíritu. O sea que es un espíritu, porque dice que de generación en generación siempre iban a haber
personas que se van a comportar como Amalek, pero que no van a prevalecer porque el Señor, nuestro Jehová Dios, siempre dice acá, va a estar peleando contra él y no va a subsistir porque es un amigo que se levantó en contra del trono de Jehová y porque es aquel que se opone contra los propósitos de Dios y a él jamás nadie le puede ganar. Entonces ya para ir concluyendo, dice ahí en el versículo 16 que leímos, que él vino y levantó, le dijo a Moisés, levanta un altar, ¿verdad? Y coloca la bandera, Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera. Jehová Nisi, le puso a ese lugar Jehová Nisi, levantó un altar. Asimismo nosotros, cuando somos libres de todos esos malos pensamientos, cuando somos libres de todas esas malas actitudes, cuando somos libres de esos malos sentimientos, cuando somos libres de la mentira, del egoísmo, cuando somos libres de la hipocresía, de muchas cosas que nosotros muchas veces padecemos, cuando somos libres de todo eso, en cada una de esas áreas, el Señor va poniendo su bandera, y va levantando en nosotros ese fuego para que nosotros pongamos ese altar hacia Dios. Que pongamos nosotros ese altar, porque dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Además dice en otro versículo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces cuando nosotros somos libres de todas esas actitudes incorrectas, de todos esos malos sentimientos, de todos esos malos pensamientos, de todo aquello que nos ata, Él va poniendo una bandera en cada una de esas áreas y va haciendo ese espacio para que nosotros podamos poner hacia Él ese altar de agradecimiento, porque hemos ganado en este momento. Esta es la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que el Señor, Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que nos da la victoria, pero ¿qué debemos de hacer primeramente? Confiar en Dios, venir al monte a orar, venir al monte a comunicarnos con Él, para que Él pueda ayudarnos a vencer, no rendirnos, sino que seguir clamando, la persistencia en la oración. ¿Qué más podemos hacer? Interceder por nuestros amigos, interceder por aquellas personas que sabemos que necesitan nuestra ayuda, que tal vez no podemos estar cerca, ¿verdad? Más ahora con esta situación, quizás no podemos estar cerca de ellos, pero sí podemos interceder, podemos orar. Si nosotros conocemos la necesidad de alguien, nosotros le podemos ayudar de la manera que sea. Y si no, pues intercediendo, orando, ¿verdad? Para que esta persona sea fortalecida y se levante. Porque acuérdate, todos nosotros los que hemos sido llamados al ministerio pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos altos y por momentos bajos. Porque como te decía, la batalla no es con humanos, la batalla es espiritual y muchas veces eso cansa. Entonces, pero necesitamos de nuestros hermanos, de aquellos que sí saben que en Dios podemos encontrar esa fortaleza, esa fuerza. Y necesitamos de aquellos hermanos que no se fijan en los errores, que no se fijan en los defectos, sino que ven que la persona está luchando y dicen, vamos a tenderle la mano, vamos a ayudarle a levantarle los brazos para que podamos vencer. De esas personas son las que se necesitan para poder seguir avanzando. Así que recordemos, el Señor está con nosotros, Él pelea nuestras batallas, Él ha puesto la bandera en cada una de nuestras batallas, ya las ganamos, ya las vencimos, porque acuérdate que Él vive en la eternidad. Solo basta que nosotros seamos persistentes en la oración y en la fe, creyendo de que Dios ya obró y que todo aquel momento difícil que podamos estar viviendo ya va a terminar, ya va a pasar y vamos a nosotros a cantar victoria, vamos a adorar a nuestro Dios así como este pueblo lo hizo cuando derrotó a Amalek y a todo su ejército. Así vamos a hacer nosotros también cuando hayamos derrotado cada una de esas áreas que nos tiene a nosotros atormentados, cada una de esas dificultades, cuando ya superemos cada una de esas dificultades, así también nosotros vamos a gozarnos ya libres en la presencia de Dios. Vamos a venir ante Él, a entonar esas alabanzas, a adorarle, a entregarnos de lleno, porque
porque vamos a estar agradecidos, vamos a estar celebrando aquello que ocupaba, aquello que nos esclavizaba, lo va a ocupar el Espíritu de Dios y nosotros vamos a levantar esa bandera de esa libertad que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por tu atención en este momento. Vamos a orar, ¿verdad? Esta era la reflexión de ahora. Vamos a orar en este momento para que esta palabra, esta semilla que ha quedado en tu corazón, sea efectiva. Oremos. Gracias, bendito Señor. Acabo de entregar esta palabra, Señor, que tú me has dado esta poderosa palabra acerca de esa batalla con Amalek. Ese espíritu, Señor, que se opone a cada uno de los propósitos tuyos. Te rogamos en este momento que ese espíritu sea eliminado en el nombre de Jesús de nuestro medio. Bendito Dios, que podamos nosotros levantarnos con ese poder tuyo a conquistar aquello que ya nos pertenece. Porque tú has dicho, Señor, que lo que tiene nuestro nombre, nada ni nadie lo puede quitar. Ninguna puerta que tiene tu nombre, nuestro nombre se puede cerrar. Así que en este momento, Señor, le decimos a ese espíritu que se retire de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tú has dicho que nos has dado autoridad para poder declarar tu palabra. Y tú has dicho también que cosas mayores que las que tú hiciste, vamos a hacer nosotros. Cosas mayores de las que tú hiciste. Y tú cuando anduviste aquí, Señor, echaste fuera demonios. Tú aquí reprendiste la naturaleza. Tú aquí tú le dijiste al agua que se calmara y que se enmudeciera en la tormenta. Bendito Señor, y si esas son cosas que tú hiciste, y dices que cosas mayores vamos a hacer nosotros, pues en este momento yo hago acción de esa palabra y digo que ese espíritu desaparece de todas aquellas personas que quieren hacer tu voluntad. De aquellas personas que sí quieren cumplir con tu propósito, de aquellas personas que sí tienen en claro su asignación. Ese espíritu se desaparece en el nombre de Jesús de sus caminos. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Y asimismo te pido que cada quien que escuche esta semilla pueda germinar, pueda crecer, Señor, y que pueda fortalecerse en su espíritu, pueda madurar esta persona, Señor, y pueda crecer en ti, Señor, y que se mantenga firme. Gracias, bendito Dios. Bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice, Señor, su hogar, solventa todas las necesidades que hay en esas casas ahorita, Señor. Sabemos que estamos en esta dificultad muchas veces económica, pero sé, Señor, que tú vas a obrar poderosamente, porque nos has dado una promesa de bendición y tú no mientes en ninguna de tus palabras. Así que yo creo en ti, Señor, y sé que esas promesas de bendición van a ser efectivas en cada uno de mis hermanos que tienen necesidad en este momento. Dale salud a aquellos, Señor, que están en los hospitales, que están enfermos, o los que están en la casa, Señor, también. En este momento te ruego, trae sanidad a sus vidas, Señor, porque también esa enfermedad no nos pertenece y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tú has dicho en tu palabra que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Tú ya llevaste en nuestra cruz nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por tu sangre nosotros somos limpios. Señor, declaro sanidad por esas personas que están en esas camas de esos hospitales. En el nombre de Jesús se levantan con esa salud completa para dar testimonio de que has sido tú el que los has levantado de esa cama. Gracias, bendito Señor. En tu nombre los encomiendo en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Espero pues que te haya ayudado esta palabra. Tal vez, como siempre digo, ¿verdad? Tal vez no toda la palabra nos ayuda, pero sí lo que necesitamos quizás es una frase o quizás es una expresión, y con esa expresión pues ya podemos seguir adelante, ¿verdad? Así que yo espero en Dios que esta semilla, ¿verdad?, germine en tu vida y sea efectiva, ¿verdad? Así es que yo te espero entonces el día domingo. Vamos a estar hablando de las estrategias de guerra. Vamos a seguir desenmascarando a nuestro adversario, a nuestro enemigo, porque es la manera de poderle vencer. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir hablando acerca de la armadura espiritual, ¿verdad? Nuestra vestimenta de batalla. Así que yo te espero el día domingo, aproximadamente a las 4 de la tarde, para que podamos seguir hablando de este tema. Así que muchas gracias por tu atención. Me honras con tu presencia. Así que te espero el día domingo y que el Señor te bendiga
poderosamente. Te mando un abrazo donde te encuentras, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.